El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde, son las 3:23 de la tarde y tenemos la visita de la señora Elizabeth Mena, presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores. Y con ella vamos a hablar sobre el crecimiento de las exportaciones en este primer trimestre. Buenas tardes, Elizabeth. Hola, sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Elizabeth, me cumple hacerte la primera pregunta y es ¿cómo ha logrado el sector exportador tener cifras récord en este primer trimestre? Aunque sabemos que las exportaciones bajaron bastante el año pasado por la pandemia, pero esa recuperación, por lo menos en mi caso, me llama la atención sobre qué renglón ha estado la fuerza de ese crecimiento. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Creo que el sector exportador ha sido uno de los sectores más resilientes con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Definitivamente ha demostrado un poder de cambio en muchos casos para cambiar, en el caso de los sectores industriales, para cambiar de un producto a otro de forma rápida en el momento de la pandemia y que como continuamos en la misma, esos mismos rubros se han continuado afianzándose, vamos a decir. Y en otros ha tenido también que reinventarse y abrir nuevos mercados que tal vez no eran los mercados que estaban acostumbrados a tener. ¿Nos puede dar los indicadores, señora Elizabeth? O sea, ¿cuál ha sido el comportamiento de manera efectiva de las exportaciones en el primer trimestre de este año? Y los rubros, sobre todo. Bueno, la verdad que este primer trimestre fue un año, ha sido bastante interesante. Si te podemos decir, yo soy muy malísima en números, abogada, en fin, los números no son mi pero por ejemplo récord, vimos que el oro sigue siendo líder. No, claro, las exportaciones tenemos que verlas cuando hablamos de exportaciones desde el punto de vista general, que tenemos lo que es el sector nacional, el sector zona franca, y cuando hablamos del sector nacional tenemos que hablar de lo que es las exportaciones de la minería y sacar todo lo que tiene que ver el sector minero para poder decir cuáles son en realidad nuestros verdaderos rubros locales, nacionales que estamos exportando. Si sacamos la minería, efectivamente desde el punto de vista del sector nacional es el que te indica por dónde vamos, y ahí tenemos que nuevamente estamos exportando ya para la India. Eso quiere decir que ha ido cambiando un poquitito las exportaciones de oro, que antes se afianzaban mucho más para lo que era Suiza durante el periodo de la pandemia, porque se utilizaba más como moneda y no como ya un insumo de producción, el oro. Pero ahora también tenemos productos que fueron subiendo y que han hecho importantes progresos. Aquí hablamos ahora, por ejemplo, del sector plástico. Sí. El sector plástico ha aumentado bastante por el mismo hecho del hábito de consumo. O sea, ahora todo lo que necesita de las botellitas, ya la pandemia ha obligado a que utilicemos más el plástico. No sé si esta parte incluye lo de las minerías, pero en enero-marzo los datos que hay es $1.116 millones. No, ahí tienes, exacto, ahí tiene el mes de marzo ha sido un mes récord en los últimos años. Si el año 2019 fue uno de los años principales récord, el mes de marzo del 2021 wow. es un año, es un mes importantísimo. Y ahí nuevamente sí tenemos el tema de la minería, que obviamente ya lo hemos conversado, pero también tenemos otros grupos como es el sector del tabaco. El tabaco nuevamente se está repuntando, lo cual eso es algo sumamente importante. Que el ron no se afecte, ¿verdad? Bueno, esta bebida. Bueno, el ron para nosotros es un exportador muy importante. De hecho, nosotros somos el tercer gran exportador de ron a lo que es España. Entonces, ahora con todo el tema del tema del alcohol, es importante proteger esta marca país nuestra, que es el ron dominicano. Por ejemplo, estaba revisando y vi que somos primer exportador de cigarro en el mundo. Yo antes pensaba que era Nicaragua. Parece que logramos escalar a la primera posición, siendo el cigarro un bien bastante, o sea, que tiene muchos destinos, porque se incrementa la utilización del cigarro en casi todos los países del mundo. No, definitivamente el sector cigarro y principalmente el cigarro zona franca ha ido repuntando.
Cayó un poquitito en los meses de marzo, abril y junio del año pasado, no necesariamente porque el consumo del cigarro bajara, sino por un tema de logística para poder exportarlo. Ya inmediatamente nosotros logramos pues nuevamente tener los canales de distribución, el cigarro nuevamente aumentó, o sea, esta pérdida que había tenido y ha continuado con todo lo que es una base normal de. Y hablando de logística, ¿cómo? Usted sabe que el presidente ha lanzado una meta, el hub logístico de regional del Caribe, convertir a la República Dominicana, ya a partir de este año en adelante. ¿Cómo van preparándose ustedes para esa meta junto con el gobierno? Bueno, definitivamente, y esa ha sido una de las grandes peticiones que ha tenido ADOEXPO, y es que que entendemos que nuestra posición geográfica nos permite a nosotros, y también el tamaño de nuestra isla, nos permite a nosotros ser este gran hub logístico. No todos los países tienen la facilidad de poder pasar de un puerto a otro en 2-3 horas. Y tampoco tienen la facilidad geográfica que nosotros tenemos. Claro, la interconexión de puertos parece ser muy importante, y la infraestructura de puertos también, con relación a otros países hasta más grande que nosotros. Nosotros geográficamente tenemos unas grandes ventajas. Efectivamente apoyamos definitivamente el que se tome la decisión y que se den los pasos necesarios para que de verdad no continuemos en este gran hub logístico. El puerto de Caucedo está dando unos grandes avances, donde nosotros tenemos no nada más ya como puerto, sino también ya hay grandes almacenes y hay parte también donde ya llegan bienes y los mismos son transformados o son ya empacados de forma tal de servir como un gran almacén, un gran hub en la República Dominicana. Todavía nosotros somos más sector zona franca que sector industrial. Realmente creo que la estrategia se basa más en mejorar, en incrementar la cultura exportadora a los sectores nacionales, aunque en zona franca estamos muy bien. El sector industrial, ¿por qué no acaba de dar el salto a incrementar más su presencia, la presencia de sus productos nacionales en el mercado internacional? ¿Cuál dirías tú que son las dificultades que se tienen? Mira, ahí es súper interesante la pregunta. El gobierno, de hecho, y los gobiernos han tratado y han influenciado y han apoyado mucho el sector zona franca. Y es un sector bastante importante y, de hecho, mueve sí la milla en el momento de las exportaciones. Basándonos básicamente en afianzar el país para hacer lo que llamamos el nearshoring, aprovechar estos tratados internacionales y poder servir como posicionamiento. Y viene también el tema de este gran hub logístico. Nuestra posición geográfica es extremadamente buena en ese sentido, pero hay muchos retos para el sector nacional. Volvemos, ya el sector nacional no tiene la misma competitividad desde el punto de vista de exenciones de impuestos y de facilidades que se tienen. Se está creando o se creó la gran mesa de la industrialización para trabajar con todos los retos que tenemos como país para trabajar en el mismo. Se ha hecho ya también el Plan Nacional de las Exportaciones. El mismo ahora estamos trabajando porque hay que operativizarlo. Es una gran aspiración. Hay muchas acciones, pero definitivamente tenemos que, como digo yo, y vuelvo, yo soy muy cosa, aplatanarlo, ponerlo ponerlo en realidad a operar, a que establezcamos cuáles son los rubros que nos vamos a enfocar, cuáles son los mercados a los cuales vamos a ir. Ahora mismo tenemos desde el punto de vista de zona franca, ahí donde yo veo una gran debilidad, en el sentido de que nos estamos enfocando mucho y tenemos mucha zona franca efectivamente perfecto, y a Estados Unidos, pero estamos poniendo nuevamente todo Estados Unidos y zona franca. El sector industrial y el sector agrícola dominicano, que tenemos unos productos que son envidiables en todo el mundo, tenemos que continuar desarrollándolo para poder continuar diversificando nuestra economía. Y ahí es donde está el key del asunto, diversificar. Eso quería manifestarle, o sea, las estadísticas oficiales indican que durante el primer trimestre de este año las exportaciones totales fueron 2.896 millones de dólares y eso implica un crecimiento de 7.5%. Sin embargo, de eso,
se debe principalmente a que la zona franca, las exportaciones de zona franca crecieron más de un 12% en el primer trimestre, y que en el caso de las exportaciones nacionales se registra un crecimiento de apenas un 2.1%, pero ese positivo se logró precisamente por el aporte del sector minero, que se incluye dentro de la zona franca y como la zona se incluye dentro de las exportaciones nacionales, y como las exportaciones se contabilizan en términos de dinero y no así de volumen, pues entonces bueno, si el oro está subiendo y si se exporta un poco más, automáticamente tiene un peso grande. De manera oficial, las autoridades no han dado a conocer las exportaciones nacionales sin minería, porque ahí hubo un descenso, y ese descenso se debe en gran medida a lo que dice usted. O sea, nosotros tenemos una situación de que nuestra producción nacional está en declive y en desventaja en cuanto a lo que tal vez están haciendo otros países en ese sentido. O sea, presentar los números fríos de exportaciones, muy bien, qué bueno, crecen nuestras exportaciones, crecen en la zona franca, pero la verdad es que el sector de producción nacional de vocación exportable está en una situación incómoda. Quisiéramos saber qué observa a Doexpo como asociación en ese sentido. Y ahí básicamente es lo que había tratado de explicar un poquitito antes. Nosotros como país tenemos que sentarnos y trabajar en este cambio de mentalidad de la producción nacional y volver lo que yo llamo la cultura, el chip exportador. Y obviamente esto no se hace de un día para otro. Tenemos que trabajar con una cultura exportadora. Tenemos que hacer desde que un emprendedor empiece a trabajar o piense a pensar, ya no piense solamente en hacerlo para nosotros, para el mercado interno. Empecemos a empezar y cambiar esta cultura de ser los mejores, y no solamente en calidad, sostenibilidad en el sentido general, para nosotros poder competir en el exterior. Hay un gran parte también donde están las exportaciones de servicios. También nosotros tenemos un gran mercado ahí donde tenemos unos cerebros dominicanos grandísimos que podemos trabajar con las exportaciones de servicios. Pero definitivamente, primero tenemos que trabajar con el cambio de la cultura, cambiar y trabajar de forma tal de que podamos ser exportadores desde el momento del nacimiento de cada uno de estas industrias o de estos negocios que salgan. Y segundo, también trabajar con todo lo que tiene que ver con las facilidades para la exportación. Cuando hablamos de facilidades, y esto me voy más un poquitito al tema de la MIPYME, que tal vez no te hacen el cambio en estos números macro, pero sí podemos ir dando los pasos. Lograr nosotros que una persona pueda enviar un producto de una forma fácil, rápida y barata. O sea, sale mucho más caro uno poder enviar, tal vez si yo hago algo artesanal, poder enviarlo es mucho más complicado, porque no tenemos estos mecanismos para hacerlo. También hay una inversión, Elizabeth, que hay que hacer. Sin duda hay que cambiar la cultura. He visto que usted ha estado dando charlas, encadenándose, por decirle de alguna manera, con el industria y comercio y demás, para hacer inteligencia comercial. Pero, por ejemplo, yo estaba revisando las declaraciones que tú habías estado dando sobre la necesidad de aumentar la cadena de frío. Nosotros tenemos una gran posibilidad con mercados, con productos agroindustriales. Esa inversión, hacer el sector privado pudiera ser, pero el Estado le corresponde. Vimos en aduana que después de muchísimos, un tema que duró 1000 tiempos, las inspecciones de rayo X la tuvo que hacer el administrador del puerto. Una gran inversión que le correspondía al Estado. Esto de la cadena de frío de alguna manera le corresponde al Estado, que cobra impuestos, que tiene que cubrir la parte de verificación conjunta y demás. ¿Hasta dónde ese encadenamiento institucional con ustedes es más de palabra que de obra? Ustedes han puesto sobre la mesa al Estado qué necesitan. Que ellos debieran de tenerlo identificado. No, claro, de hecho, claro, como bien lo dice, el Estado tiene identificado. Esto no es un tema yo te digo que el tema de las exportaciones no son nuevas. O sea, de hecho, Doexpo tiene 49 años, cumple 49 años ahora. Entonces, y es llevando el mensaje exportador y cambiando esta imagen y este chip o esta mentalidad. Pero definitivamente continuamos con los grandes retos. Si lo vemos desde el punto de vista, la República Dominicana, cuando analizamos las estadísticas, nosotros tenemos más de 50,000 exportadores,
pero ¿cuáles de estos 50.000 exportadores mueven de verdad la milla? ¿Cuáles son los que hacen el cambio? Y ahí es donde tenemos muchos bienes agrícolas que tienen grandes retos. Sabemos que hay un gran reto y que la verdad que nuestros agricultores y más los que exportan son unos grandes héroes nacionales, el poder hacer agricultura en la República Dominicana y más competir. Precisamente quería preguntarle de ese aspecto. En esa mesa de industrialización, ¿qué han identificado ustedes? ¿Cuáles rubros agrícolas e industriales a donde hay que invertir más? Y esos avances necesarios. Hay un tema con los importadores que ya arrancará el primero de junio, que es el despacho, la declaración de 24 horas, el despacho de 24 horas, declaración a tiempo. Eso también le implica a ustedes un cambio de logística y de mejorar. No, definitivamente el sector, ya con la industrialización más para el área de industria, la pregunta va más relacionada para lo que es agricultura. Agricultura tiene como quiera muchos retos. Sobre todo en qué rubro, exacto, hay que invertir. Prácticamente nosotros, y de hecho desde ADOEXPO estamos trabajando lo que es una campaña internacional en Estados Unidos para promocionar nuestro aguacate. El aguacate cáscara verde, que es un aguacate criollo, como dicen. El aguacate criollo que no es conocido o que no es apetecido y compite con el aguacate Hass. Pero lamentablemente el aguacate tiene una situación de que nuestra cáscara es más sencilla y por lo tanto no llega de una forma que pudiera ser presentable en calidad un poco de embalaje, el embalaje y todo lo demás. O sea, tenemos muchos rubros importantes. Los vegetales orgánicos nosotros somos ya, tenemos un mercado tomado. Piña. La piña, ahí iba. La piña definitivamente nosotros en la pandemia nos enviaban aviones para venir a buscar piña. O sea, la piña de nuestra está ya somos el primer exportador de piña a Israel. Pero también tú tienes los bananos. El banano orgánico. El banano orgánico definitivamente, Europa, nuestro banano orgánico está ya debidamente posicionado. Tuvimos una gran lucha. El cacao no me lo dejes, el cacao no, orgánico, vamos ahora para el cacao. El cacao no, o sea, de hecho, la semana pasada dieron unos premios al mejor chocolate. Y la base de ese chocolate es nuestro cacao orgánico. Vamos, Elizabeth, lo que hemos visto es que ADOEXPO se ha echado décadas con el mismo discurso y la misma prédica en torno a la necesidad de que nuestro sector exportador nacional despegue. Todos los años hacen una cena al exportador y premian prácticamente a los mismos exportadores. Si sacamos a los representantes del sector minero, repito, entonces lo que tenemos es un poco más de lo mismo. Mencionamos el cacao, el banano, mencionamos entonces la piña. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuándo veremos tal vez a ADOEXPO haciendo un pronunciamiento de real preocupación sobre la situación en torno al hecho de que todos los años lo que vemos es la misma actividad? ADOEXPO invitan al presidente, el presidente va, pronuncia un discurso el día del exportador, pero es más de lo mismo y usted está haciendo planteamientos que si yo busco tal vez una entrevista a un presidente de ADOEXPO de hace 10 años me va a decir lo mismo que me está diciendo usted. No, y no es que estoy echando al menos lo que usted está diciendo, sino que se ha avanzado poco. No se ha avanzado poco porque empezamos de no ser un país exportador y de empezar a llevar lo que es la cultura exportadora a tener unos resultados que se pueden ver. Porque si en la República Dominicana durante la pandemia nosotros tuvimos entrada de divisa, lo podemos ver que fue a través mismo también de las exportaciones. De zona franca y de minería. Pero por eso son pongo énfasis en las exportaciones nacionales. O sea, hace 10 años, en época muerta. Hace 10 años nosotros posiblemente estábamos exportando más que ahora en exportaciones nacionales. No tengo las estadísticas y le digo, soy abogada, tengo que buscar las estadísticas y se las puedo buscar y podemos hacer un análisis. Ahora en marzo tenemos, pero no estoy defendiendo una cosa y la otra. Lo que sí estoy diciendo de que de hecho ADOEXPO ha estado durante años trabajando todo el tema de que se hiciera un plan, una planificación. Porque tú no puedes decir que quieres algo si no hay una planificación para ello. Las cosas no se dan causísticamente. Los países desarrollados no se llegaron a desarrollar porque lo hicieron de un momento a otro. Eso fue planificado. Ya en el día de hoy nosotros podemos decir que contamos con un Plan Nacional de las Exportaciones que se trabajó durante mucho tiempo por muchas instituciones. Lo concretizamos hace poco, pero ahora viene una segunda parte, que es hacerlo operativo. Cuando me hablo de operativo es
este plan tiene muchas acciones que se tienen que introducir en cada uno de las formas de trabajar o de lo POA de cada una de las instituciones del Estado y de instituciones también privadas. No, mirando, por ejemplo, un comparativo, porque yo estuve mirando quien da las estadísticas, ciertamente el sector oficial, aduana, que maneja las estadísticas, vimos que en los últimos 2 años hemos crecido en ron, de manera absoluta, en ron. Hemos crecido en cigarro, desplazando a Nicaragua. Hemos crecido de manera clara en piña. Habíamos perdido mercado en el cacao. O sea que realmente, banano estábamos al término de perder acceso al mercado de Europa, porque lo hacíamos a través de Presti. Y todo eso ha sido durante los últimos 2 años. O sea, realmente, dentro de un ambiente de competitividad, nosotros hemos avanzado algo con el sector industrial. Y en el sector plástico no me lo dejes, el sector plástico también sí, pero ustedes como que lo ocultan. Ustedes tienen en el plástico el sector nacional como es en general las importaciones mineras. Ustedes no quieren hablar ni que venden plástico ni que el sector minero aporta. No, sí, porque no el lobby medioambiental es muy... Son como... No, pero que no tienen... Como la putica del barrio, que todo el mundo le gusta, pero nadie casa sin embargo, en términos de exportaciones nacionales, esos son los únicos sectores que tú puedes decir que han avanzado. No, y hemos crecido agresivamente. Perdón, que Mendoza quería hablar. Tenía una pregunta, más o menos en términos macro, no sé si se puede calcular en porcentaje. ¿Cuánto podría crecer, maximizarse, de alguna manera exprimirse mejor esa capacidad exportadora que tienen algunas regiones del país, en el tema del agro principalmente, pero también en otros aspectos, si se fortaleciera a un nivel, vamos a decir, mínimamente regular, los temas de infraestructura? Porque a veces hay una provincia con potencial, pero para convertir eso en potencia, lo que le falta es una carretera y electrificación. Lo que estamos hablando, o sea, un tema de nosotros no. Pero más o menos se ha fijado mira, nosotros podríamos estar en tal nivel si tuviésemos, por ejemplo, la infraestructura portuaria terminada. Mira, no, y ahí no es nada más donde pudiéramos estar, y por eso es que estamos hablando del plan nacional, porque todo tiene que planificarse. Porque no nada más viene eso, viene el tema, algo tan básico de las inspecciones conjuntas. O sea, aunque tú tengas, vamos a poner, tú tienes toda una carretera, tú tienes todo el puerto y tienes el barco esperando, tú pierdes un tiempo que ya se ha ido trabajando y ya están trabajando más entre uno y otro, en lo que llega la DNCD, en lo que te llega el Departamento Fitosanitario, en lo que te llega aduana, lo que te llega para poder lograr sacar el producto. O sea, cuando hablamos de exportaciones no es algo tan fácil como se puede pensar. Hay un engranaje de tantas cosas que hay que trabajar para poder hacerlo. Y luego ya que lo logras exportar, tú tienes entonces ya las barreras de entrada en los distintos países. Recuérdate que tú estás compitiendo con el mundo. Pero yo siempre he creído que la competencia más grande que tiene el productor dominicano está aquí. Definitivamente, nosotros mismos somos los que tenemos que, como estaban diciendo, cómo logramos mover y hacer que se generen estos cambios para que tengamos la infraestructura necesaria, que ya vamos haciéndolo poco a poco, pero también en la visión a dónde queremos ir. Estamos ahora enfocando todos nuestros cañones Fonafranca a Estados Unidos. Perfecto, Estados Unidos está creciendo y es una buena estrategia, pero eso no quiere decir que dejemos a un lado las otras estrategias para irnos tal vez para un Gran Caribe, donde definitivamente tú tienes un sector de islas que necesitan de nuestros productos. Y tú puedes irlo enfocando en ese sentido y podemos ir trabajando y podemos ir haciendo una visión a dónde vamos a ir. Un poco estoy como Esteban, y excúsame Elizabeth. Veo que los gremios en general, y Adoespo parece también estar en eso, dicen necesitamos esto, pero tal vez al Estado también hay que ponerle más en blanco y negro qué cosas debe servir, porque mira, esa cosa que tú dices de la inversión, de las inspecciones conjuntas, eso es algo del Estado. El Estado está obligado a reducir los tiempos y a lograr la articulación para que rápidamente los rubros puestos ya en puerto puedan obtener las inspecciones rápidas y de calidad, que no lo arriesguen a llegar a puerto de destino y sean devueltos. Entonces, tal vez un poco más de...
No quiero de menos diplomacia en la mesa conjunta que se tienen, ayudarían. No, yo creo que tal vez es un tema de un plan de campaña de relaciones públicas de lo que hacen las distintas asociaciones, porque el día a día nuestro es básicamente eso. De hecho, hace 2 semanas trabajamos todo un plan y nos reunimos y se hizo hasta un seminario y se hablaron con todos nuestros asociados para el tema de las inspecciones conjuntas. La DNCD está sacando ahora una plataforma donde tú vía web, vía ya una plataforma, puedes ir haciendo y coordinando todo lo de la inspección. Es mucho el trabajo, son muchas las cosas que se realizan. Algo tan fácil, por ejemplo, aquí no hemos hablado del tema Haití. O sea, un exportador a Haití es todo un engranaje de cosas de buena primera. que te hagan. Entonces, es una odisea, nada más desde que saber si el camión va a poder llegar a frontera y que cuando llegue a frontera se puede hacer. Eso es. He hablado con camioneros dominicanos que hacen ese trabajo y es una lotería. Y eso es parte son héroes. Eso es parte del trabajo que hacemos en la asociación. Elizabeth, o sea, una última pregunta, no se me podía quedar. El agro, que es un tema que sé que has tocado varias veces. Yo soy de la visión de que el día en que los productores dominicanos, sobre todo el minifundio, el productor de locaciones pequeñas, comprendan la importancia de las cooperativas, pero las cooperativas con una visión rentable, la cosa va a cambiar. ¿Cómo estamos en ese sentido de que pueda cooperativizarse, asociarse al productor, pero que alguien de esa asociación, ya sea por contrato o por conocimiento, tenga la capacidad luego entonces de gestionar los contactos, ahora que muchas cosas, el internet, las redes lo permiten? Ahora, estamos hablando de una región, insisto, que es la que más carencias tiene, educativas, infraestructurales. ¿Cómo andamos en ese sentido? Mira, hay 2 productos que de lo que hemos mencionado, que tengo 2 experiencias cercanas desde hace poco de haberlos visitado, que hemos hablado, piñas y cacao. Justo el viernes estuve yo en un proyecto muy similar a lo que estás diciendo. Son pequeños productores de cacao orgánico y para que pueda ser considerado orgánico no pueden pasar de 20 hectáreas el productor. Entonces, esta empresa es una empresa de nacionalidad suiza que está en la República Dominicana, se encarga de trabajar todo lo que tiene que ver con la semilla, venderla a costo y darle toda la asistencia durante todo el periodo de la producción para confirmar que el mismo sea considerado como orgánico y obtener las certificaciones. Eso es un proyecto sumamente hermoso, hay más de 2.000 familias que están dedicadas a ella. Luego también tienes el caso de las piñas en Monte Plata, que las famosas piñas que se van a Israel, es un sistema también bastante parecido. Creo que se están dando los pasos y que se está reconociendo en ese sentido, particularmente cuando hay la petición el apetito que tiene el comprador ya un poco más sofisticado para los temas orgánicos. Entonces, ese es un punto importante. ¿Qué piensan Adoexpo, Elizabeth, de un posible pacto fiscal el año que viene? Y además, hoy llama el presidente de la República a un diálogo nacional para una reforma de empleos, un plan de empleos. Sí, hoy definitivamente en la mañana de hoy hubo la puesta ya de lo que es un plan nacional de empleo. Básicamente volvemos ahí nuevamente, tenemos que todos que sentarnos y unirnos, porque el gran tema de nuestros empleos, donde viene a la base, es la educación. Una mano de obra debidamente educada y que pueda de verdad tener crecimiento, porque no hacemos nada con continuar tal vez tener una mano de obra para pago de salarios mínimos y demás, si no hay una calidad y no tiene posibilidad de crecimiento. Ahí es donde viene, y eso está íntimamente relacionado a qué tipo de industria nosotros vamos, a cómo nosotros vamos a trabajar el tema del agro. Esa pregunta sobre el cooperativismo y demás, estamos hablando de que nuevamente los mercados internacionales tienen unas exigencias, no nada más de calidad, tienen una exigencia de trazabilidad en todo el sentido, de qué tipo de cómo lo hicieron, qué tan inocuo se encuentran. Y también hasta un tema de sostenibilidad y de derechos humanos y de todo. O sea, ya cada día el mercado nos va a ir a nosotros llevando a ser cada día mejores en todos los sentidos. Y ahí es que viene. Y los acuerdos internacionales que nosotros tenemos, hay el mito de que, por ejemplo, el de Centroamérica, nosotros tenemos balanza negativa con todos.
¿Cómo vamos nosotros colocando productos en Centroamérica, por ejemplo? Ahí, de hecho, la semana pasada tuvimos una reunión bastante interesante con los nuevos embajadores en Centroamérica. Me llamó mucho la atención porque definitivamente todos están trabajando en conjunto. O sea, ellos están a su lado y nosotros. Cuando hablo de en conjunto, estoy hablando de que todos los embajadores dominicanos en Centroamérica están trabajando de la mano uno con otro y están trabajando para hacer una inteligencia de mercado para poder ver qué productos nosotros podemos introducir allá. Me llamó mucho la atención el hecho de que fueran entre todos. O sea, no es que ya tú estás hablando directamente con el embajador de Costa Rica o el embajador de Panamá, sino de forma tal de que ellos todos están haciendo un engranaje para hacer un trabajo general para toda la región de Centroamérica, aunque tenga tal vez sus pequeños particularidades dependiendo del tipo de país en que se encuentren. Pero eso es un gran paso. Para mí, el hecho de tener un servicio exterior que esté interesado de verdad en servir de inteligencia y de tener este contacto directamente con los productores para poder llevarlo es un gran paso para nosotros. Inteligencia comercial. Y dime de marca país, porque definitivamente toda la estrategia marca país, la gente cree que es turismo, pero no, toda la estrategia marca país se debe de traducir en aumento de las exportaciones, sea de servicios, sea trayendo más turistas, lo que sea, pero eso es lo que se busca ahí, traer aquí mayor, lograr nosotros colocarme afuera y atraer inversión extranjera. ¿Qué te pareció esa estrategia de marca país? Y finalmente sabes si escogieron o no escogieron el logo, como que el logo lo es todo, pero bueno, eso es lo que la gente conoce. Bueno, de marca país tengo entendido de que todavía no hemos terminado ahora viendo una fase de lo que va a ser el pueblo que va a elegir. ¿Forman parte de la ADOEXPO de alguno de los subcomités? No, ADOEXPO no forma parte directamente de lo que es el Comité de Marca País, pero sí nosotros formamos parte de lo que es el Consejo Directivo de ProDominicana que lleva la Secretaría. Y uno de los grandes pasos también que se han hecho es el trabajo conjunto que se realiza ProDominicana con turismo. O sea, esta marca país, como se visualizó, están ambos juntos. Es decir, que el sector exportador y el sector también importantísimo para nuestra marca país, que es de la inversión extranjera, está todo en el mismo consejo. Esperemos que ya que salga un logo en el cual todos nos podamos sentir lo más identificado posible. No necesariamente a todo el mundo nos gusta lo mismo, pero creo que es un gran paso el que nosotros podamos decir que tenemos una marca país y que vamos a y que la vamos a promocionar. Sí, quedó claro que el logo de turismo y para vender a nivel turístico es uno, se mantiene, lo tiene todo, ¿verdad? Se aclaró y ya de marca país es otro diseño, Por último, de mi parte, barrera fitosanitaria, ¿cómo vamos? A ver si logramos llevar de nuevo, aunque sea nuestro salami del Bravo, para afuera. Ya ahí definitivamente viene todo un trabajo que debe realizar el Ministerio de Agricultura y que se está haciendo y trabajando. Definitivamente tenemos nuestras barreras, hay un tema mucho que ver con, como hablamos de todo lo que es la línea completa, la trazabilidad, entendido, y también certificaciones que no hacen falta. Un tema de las fumigaciones y el tema en el puerto, o sea que hay unos grandes retos. Lo importante de ahí, yo digo que nuevamente es la educación. Nuestros productores y principalmente los agrícolas debemos de estar todos los días ayudándolos y educándolos de forma tal de que en el momento de la producción, en el momento de la exportación, recuerden cuáles son cada uno de estos requisitos que tenemos. No hace nada con tener, como dije anteriormente, la mejor calidad si no cumplimos con todo el proceso. Elizabeth, presionen al laboratorio de aduana, presionen al IBI para que puedan certificar la inocuidad y el proceso de cultivo, porque realmente nos hacen falta certificaciones. Sabemos que presionen por un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido, que tenemos una balanza comercial favorable en el agro. Pero lo logramos a través de conjuntos, hasta cooperamos desde aquí. Una zona de libre comercio igual en las islas del Caribe. Mantener los bananos. Continuamos y agradecemos aquí el apoyo que nos dio también este medio
para que se pudiera ratificar el tratado ya con Reino Unido. Y Tonti Rutinel, que nos ayudó bastante, y el señor Alfredo Pacheco. Tuvimos unos grandes aliados en el momento ya casi cuando nos íbamos a quedar fuera de formar parte de lo que es el tener el acceso al mercado de Inglaterra. Gracias, Elizabeth Mena, presidente de la Asociación de Exportadores Dominicanos. Esperamos que sigan creciendo las exportaciones y que el Estado entienda que son responsables también. No son cooperantes, son ayuda, no, ellos son los responsables principales. Gracias por tu participación. Vamos a la pausa y regresamos.